Allí donde Dios y la nada coinciden. Una misticología por Nicolaos Chalabasis Acosta. Iota stigma. Es ciencia y dignidad de la nesciencia. Epígrafe. Ese absoluto de ahí, primero, vacía de realidad todo lo que interpretábamos y vivíamos como realidad, para, en un segundo momento, llenarlo con su propio ser. Vacía todos nuestros amores para llenarlos con un único amor que lo abarca todo. Entonces, ya nada es lo que parecía ser, sino que todo es lo que es. Y esa transmutación alquímica nos incluye a nosotros mismos. Comprendemos que no somos lo que creíamos ser, sino que somos realmente eso que es, que viene en todo. Maria Corby, El conocimiento silencioso. Verifícase en todos los místicos una especie de epistemología y antropología que podemos sintetizar. ¿Qué conoce el místico? Independientemente de si es eufpacis o dispacis, reconoce sus límites y posibilidades, con lo cual, por analogía, puede suponer sus conclusiones a la natura humana toda, he ahí su antropología, lo cual redunda en una sapiencia y aceptación de los límites y posibilidades del conocimiento. He ahí la epistemología. Repito, que conoce el místico, independientemente de si eufpacis o dispacis, reconoce sus límites y posibilidades, con lo cual, por analogía, puede suponer sus conclusiones a la natura humana toda. He ahí su antropología, lo cual redunda en una sapiencia y aceptación de los límites y posibilidades del conocimiento. He ahí la epistemología. Podríamos afirmar que el objeto de conocimiento de los místicos es lo real, lo otro con mayúscula, mas ya señalamos que justamente sábese de ello como algo incognoscible, apenas conjeturable, alegorizable y a la vez constátase como algo pasible. El místico ignora qué es lo real y dónde queda. Lo deduce por su propia posición erótica, es decir, posición del sujeto. La epistemología del místico se traduce, mejor dicho, en su propia incumbencia. Lo sabido atañe existencialmente. Repito, la epistemología del místico se traduce, mejor dicho, en su propia incumbencia. Lo sabido atañe existencialmente. Verifica el místico una sapiencia de sí gracias a su pasión de esotro con mayúscula y a la posición erótica de goce que venía asumiendo. La esciencia mística justiprecia algo acerca de lo humano que redundan en una actitud ética, un modo de asumir, contemplar y gozar de la vida. Los místicos, a su modo, acusan que un ser humano supone morar una parcialidad gracias a la moral que son el lenguaje, el idioma y las convenciones de la cultura. A su vez, logran intuir y padecer los extremos de la humanidad, la infinitud o la finitud, el todo o la nada, el uno o el cero, el no ser, lo divino y lo profano, la dignidad de vivir o la inanidad de vivir, como posibilidad profunda de su parcialidad. Como afirma Carlos Domínguez, el místico termina asumiendo una posición humilde debido a la noticia de la condición de su ego y del sujeto. Comillas. Los místicos nos están señalando el misterio, nos están llamando a la humildad para que sepamos reconocer que nuestro conocimiento, también el teológico y el dogmático, es un conocimiento humano, limitado. Los místicos nos están diciendo que más allá de lo que podemos conocer hay una realidad misteriosa, amorosa e incognoscible. Hasta aquí las comillas.
El místico, al extremar su inquisición, al padecer el facto místico, logra justipreciar el lugar de lo humano. Tiene posibilidades de saber, pero no todas ni acerca de todo. Estotro con mayúscula será el límite anhelado. Saberse limitado, saberse parte y no el todo, permite que el místico pueda replantearse sus anhelos y, solo entonces, tome una decisión, ya sea de ligereza, ya de precipitación. Aquesta esciencia repercute también en la sociedad. Sus declaraciones místicas y actitudes denotan la vanidad de la existencia humana y la condición imaginaria de sus convenciones sociales, a las que casi todos se someten irreflexivamente, dedicando sus esfuerzos y encarrilando sus deseos. El místico, extremo como es, pregonará que esotro con mayúscula será lo único verdaderamente desiderable, aminorando cualquier otro objeto de deseo cotidiano. Ora porque esotro con mayúscula es tomado por lo pulquérrimo, ora porque patenta la nada. Aunque el lazo social podría importar, pasaría a otro plano. Como fuere, propone, porque lo vivió, que lo otro con mayúscula es el único local verídico y dignísimo hacia el cual habría de arrojarse cualquiera. Como un filósofo cínico, termina incomodando o enojando a los congéneres, instituciones y morales. Hace tambalear algunos poderes, los cuales buscarán subyugarlo casi siempre sin lograr arrepentimientos. El místico no solo es un inmoral, sino que se sustenta en lo amoral. Es un incontrito hijo de Eros o del Agapio, de como se quiera llamar. Si mantiene un compromiso con las instituciones de su entorno, como es el caso de los místicos comprometidos con su religión, conviven con los oficios de la cultura, sirven a los demás, siempre proponiendo, en último término, a lo inútil y desligado como verdad suma. La mayoría de seres humanos no pueden soportar o entender la crudeza de esta verdad escéptica y misteriosa con la que unos pocos se comprometen. El místico conoció su enajenación a lo otro con mayúscula y, queriéndolo o no, insta a los demás a replantear sus vínculos con Helio y con los demás congéneres. Al declarar lo que todo el aparato social oculta, dosifica, sofistica o moraliza, el místico obligará a sus congéneres a asumir posición ante el imperativo que él representa, ante el mensaje inaplazable que él ostenta. Hora de repudio y expulsión, por considerárselo ominoso y molesto, hora de exaltación, santificación o apoteosis, por valorárselo como mirífico, reverendo y advertido. Hora de indiferencia. Es decir, la sociedad, en últimas, toma posición o tiene que tomar posición ante el místico. Si lo quiere controlar y el místico no se deja, lo expulsa, lo medica, lo condena, lo aniquila. O por el contrario, otras personas lo santificarán, otras simplemente lo indeterminarán. Lo que quiero decir es que el místico, aunque no tenga esas intenciones, tiene unas consecuencias políticas. Increíble. Increíble porque aunque su objeto es el otro con mayúscula, eso tiene consecuencias con los otros con minúscula. Retomo. El místico asume lo ininteligible e incomunicable. He ahí la sapiencia que estimará como cordura, por lo cual es usualmente tachado de insano y extraño por la sociedad que no puede seguirle el paso, sociedad que cree en la comunicación y sueña con el entendimiento y la reciprocidad. El místico, por su parte, responderá que la amencia consiste en tomarse demasiado en serio las convenciones, lo comunicable y lo referible,
envolcar el deseo exclusivamente a los deseos de los demás. De algún modo el místico se vuelve o un escéptico, o un cínico, o un libertario, entendiendo libertario por aquel que desestima ya las instituciones o los nomísmata de la cultura. El único deseo verdaderamente válido para el misterioso será el deseo de esotro con mayúscula. Determinar qué se ignora y también qué puede llegar a saberse son magnas sapiencias. Con ello habría de hacerse y saber ser. Como a los artistas, poetas y enamorados, mucho conocimiento les debemos también a los extremados y deliberadamente autoexiliados, a aquellos aquí llamados místicos, puesto que no cesan de indicarnos, en medio de las premuras distractoras y antagonismos ideológicos, lo misterioso, porque se empeñan en testimoniar, aun cuando pocos atiendan, la contemplación, el silencio, la pasión de lo real y la dignidad de lo inútil e incomunicable por excelencia. Hasta aquí el texto. Allí, donde Dios y la nada coinciden, una misticología. Sin decimenon to paron dokimion, esekinon ton gόνιμον κήπον που είναι η μοναξιά. Εσεκίνον των μοναδικών τόπων όπου ο καθένας αν αποφάσισε πραγματικά να κατορθώσει κάποια εσωτική βαθύτητα, ανήκει και ευτυχή. Εν Μεδελίν, Κολομβίας, την 4η Οκτωβρίου του έτους 2024. Compuesto el presente ensayo en aquel óptimo huerto que es la solitud, en aquel único local en el que alguien, si resolvióse realmente por alcanzar alguna interna profundidad, pertenece y es feliz. Medellín, Colombia, a los 4 días del mes de octubre de 2024. Referencias: Arboleda, Castrillón et al. Belleza mística. Agamben, Giorgio, El lenguaje y la negatividad. Blanchot, La escritura del desastre. Cioran, Adiós a la filosofía. Chalabasis, Bios eroticos, la filología en el simposio de Platón. Chalabasis, Universidad Filológica. Comte Sponville, sobre el cuerpo. Grondin, del sentido de la vida. Freud, obras completas. Jerez, las voces del superyo. Ibáñez, la filosofía pesimista en la obra de Émile Cioran. Iskovich, los paranoicos y el psicoanálisis. Kazantzakis, ascética, Salvadores Dei. Lacan, Seminario 16, Seminario 20. Longo, Daphnis y Chloe. Martín Serrano, Teoría de la comunicación, la vida y la sociedad. Otto Dioniso, Paz, el arco y la lira. Pseudo Dionisio Areopagita, obras completas. Pseudo Dionysius Areopagite on Mystical Theology. Sófocles, Tragedias. Soto, 10 místicos medievales. Wittgenstein, Tractatus Logico Philosophicus. Arboleda, la mística como proceso fenomenológico. Arboleda y Moreno, la mística y el don. Cadavid, Wittgenstein, lo místico en el Tractatus. Delgado, goce femenino y mística en Lacan. Olivares, Sor Juana y la tradición mística. Sauret, ¿existe el otro? Carlos Domínguez, mística y psicoanálisis.